Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 15. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, Tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo, ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, Crucifícale. Mas Pilato les decía, Pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces, Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocaron toda la cohorte. Y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, qué llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, Y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo, Ah, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros, con los escribas, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían, He aquí llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de alto abajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así, clamando, dijo, Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé.
las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 15, versos 1 a 14. Ataron a Cristo. Es bueno para nosotros a menudo para recordar los lazos de la del Señor Jesús, como si estuvierais presos con Él, quien se dirigía a nosotros. Al entregar el Rey, que, en efecto, entregaron el reino de Dios, que era, por lo tanto, como por su propio consentimiento, tomado de ellos, y será dado a otra nación. Cristo se dio a Pilato una respuesta directa, pero no quiso responder a los testigos, porque las cosas que supuestamente eran conocidos por ser falsa. Incluso el propio Pilato estaba convencido de que eran así. Pilato pensó que él podría apelar de los sacerdotes con el pueblo, y que iban a entregar a Jesús fuera de las manos de los sacerdotes. Pero eran cada vez más solicitado por los sacerdotes, y dieron voces: «Crucifícale. Crucifícalo». Vamos a juez de las personas y las cosas por sus méritos, y el nivel de la palabra de Dios, y no por el informe común. El pensamiento de que nunca nadie fue tratado de manera tan vergonzosa. Ya que la persona solo es perfectamente sabio, santo y excelente que nunca apareció en la tierra, lleva la mente grave a los fuertes puntos de vista de la maldad del hombre y la enemistad con Dios. Vamos a más y más aborrecemos las malas disposiciones que marcaron la conducta de estos perseguidores. Versos 15 a 21. Cristo encontró la muerte en su mayor terror. Fue la muerte de los malhechores más viles. Así, la cruz y la vergüenza se ponen juntos. Dios, habiendo sido deshonrado por el pecado del hombre. Cristo hizo satisfacción por la presentación de la mayor desgracia de la naturaleza humana se podría cargar con. Fue una muerte maldita, por lo que fue calificado por la ley judía, Deuteronomio 21 verso 23. Los soldados romanos se burlaban de nuestro Señor Jesús como un rey, por tanto, en el hall del sumo sacerdote los criados hubieron burlado de él como un profeta y salvador. ¿Será un manto de púrpura o escarlata ser motivo de orgullo para un cristiano? ¿Qué era cuestión de oprobio y vergüenza a Cristo? Él llevó la corona de espinas que nos merecíamos. Para que podamos llevar la corona de gloria que merecía. Estábamos por el pecado susceptible de eterna vergüenza y desprecio, para entregarnos. Nuestro Señor Jesús se sometió a la vergüenza y el desprecio. Fue llevado adelante con los que hacen iniquidad, aunque Él no hizo pecado. Los sufrimientos del Redentor manso y santo, son siempre una fuente de instrucción para el creyente, de los cuales, en sus mejores horas, no puede estar cansado. Jesús lo tanto sufre ni sé yo, un vil pecador. Traste oripaín. ¿Debo disfrutar ira o reproches pronuncian y amenazas a causa de los problemas y lesiones? Versos 22 a 32. El lugar donde crucificaron a nuestro Señor Jesús, fue llamado el lugar de Unskal, que era el lugar común de la ejecución, porque era en todos los aspectos contado con los pecadores. Siempre que vemos a Cristo crucificado, hay que recordar lo que había escrito sobre su cabeza: Él es un rey, y tenemos que renunciar a nosotros mismos para ser sus súbditos. Como verdaderos israelitas. Ellos crucificaron a 2 ladrones con él, y él en medio, que por lo tanto le destinan gran deshonra. Pero se predijo que debía ser contado con los pecadores, porque él fue hecho pecado por nosotros. Incluso los que pasaban lo insultaba. Le dijeron que bajar de la cruz, y ellos creerían, pero ellos no creían, aunque él les había dado señal más convincente cuando se le ocurrió de la tumba. ¿Con qué seriedad sé el hombre que cree firmemente la verdad? ¿Cómo se hizo conocido por los sufrimientos de Cristo, buscar la salvación? ¿Con qué gratitud recibirá la esperanza naciente del perdón y la vida eterna, como comprado para él por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios?
Y con qué tristeza según Dios se lo llorar por los pecados que crucificaron al Señor de la gloria. Versos 33 a 41. No hubo densas tinieblas sobre la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Los judíos estaban haciendo todo lo posible para extinguir el sol de justicia. La oscuridad significó la nube de la cual el alma humana de Cristo era bajo, cuando él estaba haciendo una ofrenda por el pecado. No se quejó de que sus discípulos lo abandonaron, pero que su Padre le abandonó. En este especial fue hecho pecado por nosotros. Cuando Pablo fue a ofrecerse como sacrificio por los santos de servicios, podría gozo y regocíjate, Filipenses 2 verso 17, pero es otra cosa que se ofrezca como sacrificio por el pecado de los pecadores. En el mismo instante en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esto dijo el terror a los judíos incrédulos, era un signo de la destrucción de su iglesia y de la nación. Habla comodidad a todos los creyentes cristianos, ya que significó la imposición abrir un camino nuevo y vivo en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. La confianza con la que Cristo había abordado abiertamente a Dios como su Padre, y comprometido su alma en sus manos, parece haber afectado grandemente el centurión. Puntos de vista correctos de Cristo crucificado se reconciliarán al creyente a pensar en la muerte. Él desea para la vista, el amor y alabanza, como debe, que Salvador que fue herido y traspasado para salvarlo de la ira venidera. Versos 42 a 47. Estamos aquí asistiendo al entierro de nuestro Señor Jesús. Oh, que podamos por gracia ser plantados en la semejanza de Él. José de Arimatea era el que esperaba el reino de Dios. Los que esperan para una parte de sus privilegios, debe poseer la causa de Cristo, cuando parece ser aplastado. Pero Dios lo resucitó para su servicio. Hubo una especial providencia. ¿Qué Pilatos debe ser tan estricto en su investigación, que podría haber ningún pretexto para decir que Jesús estaba vivo? Pilato le dio a José abandona para acabar con el cuerpo, y hacer lo que quisiera con ella. Algunas de las mujeres contemplaron donde Jesús fue establecido, para que pudieran venir después del día de reposo para ungir el cuerpo muerto, porque no tuvieron tiempo de hacerlo antes. Aviso especial fue tomada del sepulcro de Cristo, porque él iba a subir de nuevo. Y él no abandonará a los que confían en él, y llamar a él. La muerte, privado de su aguijón, pronto terminará tristezas del creyente, ya que puso fin a los del Salvador. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.